Sebastián Irozabala, ex ministro del Agro, para mí el último ministro del Agro, pero yo sé que te voy a meter en un quilombo con eso. ¿Conocías estos números? Porque yo no los conocía. Yo sabía que el INIM manejaba 5.000 millones de pesos por mes y nunca sabía dónde iban a parar. En estas condiciones, como expendedora de estampillas nada más, me parece que es cara, ¿no? ¿Cómo Sí, estás? Buenas noches. ¿qué tal, Ale? Bueno, gracias por la invitación. El número global lo sabemos por la ecuación de multiplicar la venta de kilos por la estampilla y el número de recaudación, digamos, era el global. Después todo, a dónde se aplicaba y a dónde iba destinado, Sí. nunca fue de acceso público, como lo decía Martín, en eso. Bueno, tenía el INIM dos funciones básicas. Una era regular el precio en una especie de consenso que nunca se lograba entre productores, secaderos, molineros y más tarde incluidos los tareferos. La otra era apoyar las tareas culturales, es decir, mejorar el rinde de los yerbales, asistir a los productores para que lograran mejor calidad de sus plantaciones. Evidentemente, hoy está reducido a la nada. Sí, mirá, la verdad, vos cuando me llamaste ayer para Sí. que venga al programa, hice un pequeño trabajo de identificar cuándo se creó la CRIM. No sé si vos tenés el dato Yo te quiero preciso. llevar a esa historia, ¿eh? La Por CRIM eso. se creó en los Comisión Reguladora de la Yerba Mate en plena dictadura en los años 70. En el año 1935 Ah, se crea la CRIM a nivel nacional a través de un decreto y desde el 35 acá ha pasado por muchos vaivenes, ha pasado a ser de una dirección en la Secretaría de Comercio de la Nación, ha pasado a ser distintos momentos, sí. pero ha ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia desde el 35 hasta acá. Siempre regulando hasta su desaparición Las la CRIM. primeras dos funciones que tuvo la CRIM fue principalmente, o la primera en realidad, fue limitar las plantaciones en un contexto de desarrollo de la producción yerbatera, principalmente en Brasil y en Paraguay. Y después empezar a controlar precio en el devenir del tiempo. Esas fueron como las dos grandes funciones de la CRIM a lo largo del tiempo, insisto, con sus vaivenes, ¿no? Hasta el 91, que deja de existir la Sí. CRIM finalmente, y bueno, después en el Se 2002 desregula el mercado se por regula completo. por completo y década, 9 años después, década menemista. claro, y 10, 11 años después aparece el INIM ya en la aprobación, después de, bueno, ya conocemos una instancia de mucho reclamo, de promesas incumplidas, tractorazo y con promesas incumplidas en ese proceso del tractorazo. ¿Por qué hago esta historia? Porque me parece importante entender desde dónde venimos, después de casi 90 años, vamos a cumplir Sí. el año que viene de la primera creación de la CRIM, y no sé si hemos avanzado mucho en un montón de cuestiones, ¿no? En el camino había un sistema de guarranteo, la comisión reguladora compraba la materia prima, la Eso ya se embolsaba, creó le como pagaba función de la CRIM originalmente en el 35, ya tuvo la función de tener un mercado consignatario. que se resucitó creo que en tiempos de Puerta y fue un fracaso total. Totalmente. Te olvidaste que en el camino, en el gobierno radical de Barrios Arrechea, lo que llamaban por entonces Estado bolichero, envasaba yerba mate y te la vendía, ¿cómo se llamaba? Ñan de yerba, ñan de gente. Otro fracaso estrepitoso. Totalmente. Entonces, tomo algo que dijo Martín recién, que es ir hacia un espacio, el INIM creo que está legitimado por todos los sectores, más o menos, ¿no? Digo, todos los eslabones de la No cadena yerbatera. la institución, no la conducción. Son dos cosas distintas. Estamos hablando de la institución en su conjunto. Está legitimado por todos los eslabones. Como dijo él, es perfectible, es perfectible. Creo que ahí hay que ir hacia un espacio mucho más innovador, un espacio mucho más dinámico, mucho más transparente, donde no puede ser que lleguemos al 2024 y no tengamos un georreferenciamiento de cada uno de los productores yerbateros, donde nosotros sepamos qué superficie tiene, qué producción tiene, porque Pero eso perdóname, cada productor tiene un número asignado. son dos cosas distintas. Tener hoy, Pero junto con la identificación como productor también tenés declarado cuánto plantaste y eventualmente cuánto vas plantando por año. son todas declaraciones. Hoy tenés un nivel de tecnología satelital Sí. que vos con una firma espectral, lo hicimos en el TE nosotros en su momento, supimos exactamente cuánta hectárea de té hay, con una firma espectral, con un relevamiento, con un montón de mecanismos, con todo lo que es imágenes satelitales, podés tener identificado cada productor con su parcela o sus parcelas, porque hay productores que tienen varias chacras, con sus parcelas, cuánta superficie tiene, y desde ahí saber también en una trazabilidad
a dónde va, a quién le vende, qué cantidad de volumen. Entonces vos vas sacando cuáles son los índices de productividad de cada productor. Bueno, como ministro, vos lo hiciste porque la Coproté depende del Ministerio del Agro. Pero ¿no te arrepentís como ministro hoy de decir, uy, tenía el recurso, ¿por qué no hice el mapeo por mi cuenta? Ya que acá nos están vendiendo gato por liebre. No teníamos los recursos son bastante caros. Por eso fuimos priorizando lo que teníamos y lo que dependía específicamente. Pero en la facultad de identificar a los productores yerbateros, de registrarlos, además son del INIM. Entonces nosotros ahí ya no podemos penetrar desde la provincia. Por eso digo, eso va a llevar a que yo soy un defensor de la regulación de precios. Soy un defensor. Ahora, nosotros en el sector, en el mundo yerbatero, tenemos pequeños productores, medianos productores y tenemos inversores. Tenemos un dueño de una empresa de seguro que compra tierras baratas en las Misiones, que es mucho más barato que la pampa húmeda. Hablamos de una diferencia de $10.000 con $1.500 la hectárea. Hace inversiones y es un inversor. Lo mete dentro de su cartera de reaseguro. Exactamente, pero no también, es un productor. También tenés un odontólogo que hizo 3 implantes, dijo me compro una chacrita y planto yerbita. Entonces, si regulás un precio positivo para el pequeño productor misionero, que es el que lo necesita realmente, porque las condiciones de libertad no son absolutas, las condiciones son distintas, terminamos justamente transfiriendo y concentrando al que tiene mucha plata, que es un inversor, que no es un productor. Entonces tenemos que empezar a tener una diferenciación entre el pequeño productor misionero, el mediano productor misionero, el inversor, ¿sí? Que está bien que exista, pero ese inversor tiene recursos para comprar tierra, para hacer labores culturales, para contratar a un profesional, para fertilizar, el pequeño productor no. Entonces no me estás repitiendo parte del recetario de fracasos que tiene la yerba mate. No, porque esto no existe. Lo que te estoy diciendo es que tiene que haber, a mi modo de ver, regulación de precios distintas para el perfil del productor. Porque estamos hablando de una Misiones que concentra hoy, dicen, no me consta, el 70% de la producción yerbatera. Me estás hablando de una situación donde grandes plantaciones, grandes extensiones se mudaron al norte correntino de la mano de grandes molineros acaudalados que también son los que manejan la política de precios. Y además me estás hablando de una situación yerbatera donde aparecieron, ya lo hablamos la otra vez, 2 grandes jugadores con mucha presión de costos en el mercado, que son Paraguay y Brasil, que está creciendo de una manera geométrica, exponencial en plantaciones de yerba. ¿O me equivoco, Seba? Está creciendo, pero paró, y yo en mayo, cuando vine la última vez, te dije, la importación de yerba no va a tener un efecto importante en la producción, en lo que va a ser Misiones. De hecho, se detuvo, ¿sí? No impactó. Entonces, me parece que lo que hay que ir es, yo digo, la regulación de precios para mí tiene que existir, pero no puede haber una regulación uniforme absolutamente para todos. Regulación, no imposición de precios. Regulación en acuerdo, ¿sí? Sostener eso, pero... acuerdo mayoritario, porque la falla de origen yo creo que en tiene el que haber ombligo un del acuerdo INIM mayoritario. era esa exigencia de unanimidad que nunca se lograba. Un acuerdo mayoritario, pero que esté tipificada un precio para el pequeño productor, uno para el mediano, uno para el gran productor. Porque estamos hablando de productor, el chiquito tiene 5.000 hectáreas. Es un productor que tiende a desaparecer, nos guste o no nos guste. No, un chiquito tiene 5 hectáreas, no 5.000. 5 hectáreas. Ah, 5 hectáreas, perdón, produce 5.000 kilos, iba a decir eso. Produce 5.000 kilos de yerba por hectárea. Un gran productor produce 20, 22, 25. Con yerbales de muy alta densidad porque tiene para ponerle todos los fierros que haya que ponerle para que ese yerbal explote. Entonces, si nosotros ponemos un precio de 50 centavos, 60 centavos de dólar, que se mencionaba en algún momento, ese gran inversor sigue concentrando, porque va a seguir ampliando su superficie y termina siendo, obviamente, un proceso de mayor desequilibrio. O sea, aportamos más desequilibrio de lo que estamos contrarrestando. Hoy está pasando lo que se veía venir. El pez grande dentro de la pecera se está comiendo al chico. Exactamente. El molinero dice, hay sobrestock. Los precios cayeron elefantiásicamente, con esa palabra, 24%, 25% dicen los más conservadores. Cayó el consumo. La yerba, cayó el consumo. La yerba que tendría que estar, el precio de hoja verde por encima de los 500 pesos, hoy me dijeron que están pagando 200 a 30, 60, 90 y 120 días, si te gusta bien y si no, jodete. Por eso me parece que estamos en el peor combo de los últimos tiempos. El peor combo para tomar decisiones, creo que termina siendo la mejor oportunidad para tomar decisiones. Estamos en una sobreproducción de hierba, eso es cierto. Estamos en la mejor sobreproducción de hierba de hoja verde
todavía con la histórica de los últimos años. Es, la el, más es el alta, rebote de la sequía. exactamente, pero sigue siendo la más alta de los últimos 5, 6, 7 años. Pero todavía nos queda una cosecha, o sea que la cosecha, la chiquita de diciembre, sí, la la safriña. safriña que le decimos. Entonces, todavía encima hay hierba para cosechar. El consumo cayó entre 10 al 15% en esa demanda inelástica. Entonces, es un momento de replantear la estrategia. La estrategia de crecimiento de la yerba mate va a ir a la exportación, va a ir al agregado de valor. No exacto, hay vos sabés que otra no hay un crecimiento explosivo, por más que ahora el porteño tome tereré. El nivel de consumo en la Argentina crece muy poco. Ahora, tenés este combo, sobreproducción, una caída espantosa de precios. Sí. Pero a la par, ¿qué generás? Digo, dame una receta nueva. ¿Qué formás? ¿Una comisión reguladora de la yerba mate millonera? ¿Prohibís la safriña y recién se cosecha en febrero? ¿Tratás de resucitar el INIM con un gobierno que predica libertad de mercado a ultranza? ¿Creás un instituto millonero de la yerba mate que es como cazar en el zoológico porque los correntinos se quedan afuera y te van a hacer pito catalán? ¿Cuál es el agujero para el mate? No, yo creo que es pensar en una estrategia conjunta donde estén, yo lo dije la vez pasada, donde estén sentados todos los eslabones de la cadena y donde se empiece a pensar cosas de corto plazo, pero principalmente cuestiones de largo plazo. La estrategia de salir a exportar yerba es la principal estrategia que hoy puede pensar el mercado yerbatero. No mandar directores a pasear por el mundo. Empecemos a contratar gente seria, donde no vayan a pasear a ferias, sino donde haya realmente rondas de negocio prefiguradas, preestructuradas, con agencias profesionalizantes, que permita realmente encontrar nuevos mercados, que empecemos a agregar valor, que empecemos a hacer concentrado de yerba mate con concentración de cafeína para un montón de productos que se distribuyen de distintas bebidas a lo largo del mundo. Energizantes a otro tipo. Ahora, ¿vos te diste cuenta cuál fue la mejor publicidad que tuvo la yerba mate en los últimos años y no costó un peso? Si nosotros no aprovechamos esa publicidad... Empezó con yerba uruguaya. Si nosotros no aprovechamos el mejor contexto de los últimos años de la yerba mate para pensar el mercado exportador, que son los embajadores, el fútbol... Messi con la celeste y blanca, con la Pinto ahora, con la Pinto como Fórmula 1. Si nosotros no aprovechamos todas esas herramientas para hacer una apertura real de la yerba mate, estamos perdiendo el contexto. En un contexto complejo, donde podemos fortalecerlo con esas herramientas, los estamos perdiendo. Y después lo que te digo, hay que pensar en innovación tecnológica incorporada para poder justamente hacer una estratificación de productores real, concreto y transparente, y a partir de ahí generar un montón de políticas de trabajo, políticas de Estado reales, consensuadas entre las cadenas que permitan darle oportunidad a los productores. Es decir, en otras palabras, te cierro con esto, el INIM no está muerto si no lo dejan morir, todavía sigue siendo la herramienta. Totalmente. Gracias, Eva.